Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra nueva reunión virtual de la Iglesia Fuego Vivo. Es un gusto, un placer para cada uno de los miembros de la Iglesia poder conectarse contigo, reconociendo tu valía, reconociendo tu importancia, reconociendo que vos no sos una coincidencia, sino sos verdaderamente una joya preciosa de Dios, una persona escogida para cumplir, para lograr un propósito dentro de esta vida, para poder engrandecer el nombre y la obra de Dios en esta tierra. En este día quisiera empezar reconociendo que Jesús te ama, que Jesús te ha amado y que Jesús te amará por siempre, independientemente de lo que hagas, independientemente de lo que digas, independientemente de lo que pienses. Vos sos el amado, la amada de Dios, una persona verdaderamente valiosa desde todo punto de vista, y no permitas que nada ni nadie pueda hacerte querer sentir lo contrario. Vos sos la joya preciosa de Dios, y como joya preciosa de Dios que sos, tenés que valorarte y tenés que vivir el día a día. Mi hermano, mi hermana, es un gusto para nosotros poder reunirnos y oramos como cada día entregándole la posta al Espíritu Santo para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe, para que Él nos capacite. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Gracias por la posibilidad de poder reunirnos en tu nombre. Te entregamos esta reunión porque queremos que sea tu Espíritu Santo quien esté actuando y no nosotros en nuestra humanidad y en nuestra limitación. Ayúdanos a conocer más de ti cada día y a buscarte en demasía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como cada martes, los martes nos dedicamos a la oración, ¿verdad? Y vamos tocando temas, ¿verdad?, relacionados a la oración. Y durante un buen tiempo yo he estado hablando, ¿verdad?, de la importancia de las personas en relación a Dios, de la valía. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos herederos y coherederos del reino de los cielos. La palabra de Dios nos dice que somos embajadores del reino de Dios. La palabra de Dios habla de nosotros, la palabra de Dios nos dice que somos redimidos, que somos santificados, que somos justificados por la obra de Jesús. No, en ningún lugar de la palabra de Dios habla de nuestra limitación, de nuestra pequeñez, de nuestra incapacidad, sino por el contrario, habla de nuestra capacidad en Cristo Jesús, que nos permite avanzar, que nos permite saber verdaderamente y conocer de Él, y nos da la posibilidad de vivir una vida de victoria. Pero muchas veces las personas, y voy hablando con esas personas, y muchas veces me dicen, les pregunto por qué no oran con autoridad, y me dicen que no se sienten lo suficientemente, ¿cómo te voy a decir?, fortalecidas, esa es la palabra, como para orar de una manera poderosa, para declarar las cosas, para declarar la intervención de Dios en su vida, en sus problemas, en sus necesidades. Es que muchas veces nosotros los humanos tenemos una relación entre lo que nosotros creemos y la verdad espiritual. Muchas veces nosotros no nos creemos lo suficientemente valiosos como para orar con autoridad y poder declarar las bendiciones sobreabundantes que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros miramos nuestra condición, nos miramos al espejo y lo que vemos es una persona que cede muchas veces al pecado, una persona que de repente ora, de repente no ora. Vemos una persona que de repente lee la palabra y de repente no lee la palabra. Vemos una persona que es asediada con ideas que le dicen que no es lo suficientemente buena. Escucha palabras de terceras personas que le dicen que nada pueden lograr. Escucha palabras de terceras personas que le dicen que no sirven luego para nada, que nacieron para esto,
que nacieron para lo otro. Y de alguna u otra manera muchas de las personas están ¿cómo te voy a decir? Enmarcadas dentro de un pensamiento y de un ideal que no permite que ellos puedan llegar a avanzar. Pero en realidad eso no es adecuado, no es conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino a hacernos nuevos, a darnos la posibilidad de pagar nuestras faltas con Dios. Jesús dijo: todas las deudas de Marcelo, de Juan, de Pedro, de Juanito, de Juanita, de María y de, no sé, de Cristina, estoy inventando los nombres, yo vengo a pagar por parte de Dios. Sería la misma cosa que venga hoy, qué sé yo, una persona y me diga: bueno, ¿cuánto vos debes? Bueno, yo debo 50 millones. ¿Cuánto vos debes, Juan? Debes 50 millones. Yo pago 50 millones. Eso mismo es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y lo hizo desde un ámbito espiritual. Entonces nos redimió, nos liberó del pecado. Isaías 54 habla de que Él llevó consigo en la cruz nuestras rebeliones. Ya no hay más rebeliones. Nuestros pecados ya fueron pagados, ya fueron consumidos, ya fueron abonados. Hoy nuestros pecados pasados, presentes y futuros están en cero por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Es más, la palabra de Dios nos dice otra vez que Él nos ha santificado. ¿Sabes lo que significa santificado? Apartados del mal. Ya no tenemos ese dominio por el pecado, ya no estamos dominados por el pecado. Ciertamente, siendo humanos, vivimos en pecado, ¿verdad? Pecamos normalmente, pero ese dominio, esa sujeción al pecado ha desaparecido a partir de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. El sábado estaba hablando con una persona preciosa, un jovencito, debe tener 20, 21 años. Estoy trabajando con él, saliendo de la adicción de las drogas. Y me dijo: por primera vez en mucho tiempo dejé de tener ansiedad de poder fumar. Y cuando yo escuché eso, literalmente te digo, empezaron a salir lágrimas, se llenó mis ojos de lágrimas, porque Jesús es el único que pudo hacer eso, darle la victoria a una persona que no tenía una victoria en años, que fue juzgada por el pecado, juzgada por el enemigo, pero que después de tanto tiempo pudo reconocer que algo Dios está haciendo en su vida. Y eso es lo que yo quiero convencerte en este día. No importa tu situación, no importa tu pensamiento, no importa tus deseos, no importa tu lugar, importa solamente que le creas verdaderamente a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Dice la palabra de Dios que si nosotros creemos que Jesús ha muerto por nosotros, que ha resucitado al tercer día y que lo declaramos con nuestra boca, nosotros somos los hijos amados de Dios y tenemos derecho a la mejor bendición de Dios. A la mejor bendición de Dios. Jesús vino a traernos una vida de abundancia, dice Juan 10:10. No vino a traernos nada más que una vida o la posibilidad de poder subsistir. No, Él vino a traernos una vida y una vida abundante. Es por eso que yo quiero animarte en este día a que entiendas que por sobre tu pensamiento, por sobre tu idea, por sobre tu determinación, por sobre tu pensamiento, sobre tu idea, hay algo maravilloso que se llama Jesús. Alguien maravilloso que se llama Jesús, que ha dado su vida
por darte la mejor bendición posible que pueda llegar a tener. Pero tenemos que creer que nosotros somos los privilegiados, que nosotros somos los bendecidos, que nosotros somos los que tenemos acceso y derecho a la mejor bendición que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y tenemos que orar de esa manera. Tenemos que aprender a orar no por lo que somos, sino por quien nos protege, por quien nos guarda, por quienes somos verdaderamente victoriosos. Y cuando nosotros dejamos de orar por lo que somos y empezamos a orar por quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, empezamos a ver verdaderamente las cosas magnificarse, las cosas ser extraordinarias, las cosas ser extraordinariamente poderosas. Hay cosas que solamente podemos entender y comprender cuando vemos que en nosotros hay limitaciones y muchas limitaciones. Pero cuando nos declaramos hijos y verdaderamente sujetos a Dios, sujetos a Jesús, empezamos a entender que no existen límites, porque Dios es capaz de darnos lo mejor de lo mejor. Yo quiero decirte en este día, mi hermano y mi hermana, independientemente de lo que seas, independientemente por la dificultad que estés atravesando, independientemente de la enfermedad que estés atravesando, independientemente del dolor que estés teniendo en tu corazón, en tu vida, la aflicción, la tristeza, la soledad que puedas llegar a tener, yo quiero decirte, Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Y así como dice la palabra que para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible para aquellos que creen de esa manera, que no creen en base a su condición, sino creen en base a la inmensidad y al poder extraordinario de Dios. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de que no te limites a tu condición, no te limites a tu persona. Empezá a creer que verdaderamente Dios es el Dios de lo imposible y Él está para darte lo mejor. Lo mejor Él tiene para tu vida. Él viene a sanarte, Él viene a liberarte, Él viene a restaurarte, Él viene a hacerte una mejor persona, Él viene a darte fuerzas, Él viene a darte fortaleza, Él viene a protegerte, Él viene a darte seguridad. Mi hermano, mi hermana, vos no te imaginás, no tenés idea de todo lo bueno y lo maravilloso que es nuestro Dios. Pero necesitamos creer que somos merecedores de esto. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la convicción de que si estoy enfermo, sanaré. Entonces tengo que verme sano. Tengo que, si yo necesito una restauración, tengo que ver la restauración ya hecha antes de que suceda. Porque eso verdaderamente es la fe. Eso verdaderamente nos permite a nosotros pedir y clamar verdaderamente en base a la fe. Mi hermano, mi hermana, no lo dudes. Vos tenés un Dios extraordinario. Empezá a creer que vos sos beneficiario de ese Dios extraordinario y que lo mejor de lo mejor es lo que te corresponde a vos. Cierto, en la iglesia o por muchos años nos han enseñado que nosotros merecemos la bendición siempre y cuando nos comportásemos de una manera adecuada. Pero esa es la ley, mi hermano. En la gracia no importa tu condición, no importa lo que hagas, importa lo que Jesús
puede llegar a ser verdaderamente en tu vida. La palabra de Dios es extraordinaria. Y hoy quiero hablarte de una ramera. Si no sabes qué significa ramera, es una prostituta. Una persona que no tenía merecimiento de nada, pero conocía el poder de Dios. Y oró, no en base a su condición, porque en base a su condición, en base a su pecado, en base a su vida, en base a lo que era, no se merecía nada. Pero en base a lo que Dios era, se merecía la mejor bendición. Y me adelanto, mi hermano, mi hermana. ¿Sabes cómo terminó? Recibiendo no su bendición, recibiendo una mucho más amplia y abundante bendición. Porque esa es la manera de actuar de Dios. Cuando nosotros le creemos, si nosotros le pedimos A, Dios nos da A, B, C, D, E, F, G también. Porque nos ama de una manera extraordinaria. Básicamente, nosotros no vivimos nuestra mejor vida porque no nos sentimos verdaderamente amados por Dios. El día en que nosotros sepamos que somos los hijos amados, viviremos como hijos amados. Viviremos con el derecho de recibir y esperar lo mejor de Dios. No solamente lo que nosotros nos ganamos en base a nuestra condición o en base a nuestra limitación, no, en base a quién es Dios. Empezá, mi hermano, empezá, mi hermana, a vivir entendiendo que tu bendición, que tu abundante bendición no viene de lo que vos valés, de lo que vos haces, sino viene de quién es tu Dios, de quién entregó su vida por vos, de quién te liberó, de quién pagó tus pecados, de quién te santificó, de quién te redimió, de quién te hizo verdaderamente una nueva y verdadera persona. Y cuando vivimos de esa manera, estamos listos para vivir la abundante bendición que Dios tiene para tu vida. Mi hermano, mi hermana, yo te digo, a mí me costó horrores entender que era el amado de Dios. Me costó horrores entender que era un hijo amado de Dios. Pero Dios me dio la visión, abrió mis ojos y me mostró que verdaderamente yo era el hijo amado de Dios. Y a partir de ahí, mi vida fue literalmente transformada. Varió en 180 grados. 180 grados. Aquí estaba y estoy acá. Y a partir de ahí empezaron a venir abundantes bendiciones. A partir de ahí empecé a orar de manera atrevida, de manera verdadera, de manera sintiéndome que yo tenía derecho a lo que estaba pidiendo, a lo que estaba clamando. Y ¿sabes qué? Dios se mostró con toda su fidelidad y con todo su amor. Mi hermano, mi hermana, las bendiciones que he recibido en este año, los prodigios, los milagros, las sanidades que yo he presenciado en este año no se comparan con toda mi vida anterior de cristiano. Dios verdaderamente abrió mis ojos y me mostró cuán grande, cuán fiel y cuán extraordinario verdaderamente es Él. Mi hermano, mi hermana, prepárate para escuchar un pasaje de la palabra extraordinario. Una prostituta pidiendo la bendición de Dios. Una prostituta recibiendo la abundante bendición de Dios. Y vos me diréis, ¿cómo es eso? Los legalistas no entienden cómo Dios le puede bendecir a una prostituta.
Porque la palabra de Dios, vamos a ver, no es que dice cambió de vida y entonces Dios le bendijo. No, en su condición de prostituta recibió la gran bendición de Dios. Estoy hablando de mi hermano de Rahab o Rahat. Yo le digo Rahab, ¿verdad? No tengo la manera correcta de hablar. Tal vez sea correcta, tal vez no. Creo que es Rahab, que encontramos en Jueces 2. Y quiero leer la historia rápidamente porque el tiempo pasa y mi introducción duró un poquitito mucho. Jueces 2, perdón, Josué 2, me equivoqué. Josué 2, versículo 1. Josué, hijo de Num, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos durmieran, ella subió al terrado y les dijo: atended bien, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, atended, acá viene la oración, os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Gloria a Dios. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, que representa la sangre de Jesús, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre, gloria a Dios, representa la sangre de Jesús, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare.
Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. Gloria a Dios. Josué 2, versículo 1, y leímos hasta el 21. Gloria a Dios. Rahab era una prostituta. Y en base a su condición, ¿tenía derecho a orar? ¿Tenía derecho a reclamar su vida, la protección de su vida, de su padre, de su madre, de sus hermanos y todo lo que de ella era? No. Así como vos y como yo no tenemos derecho a la bendición de Dios por nuestros actos, porque siempre nuestros actos van a estar limitados. Si dependiese verdaderamente la bendición de la bendición de nuestras vidas santificadas, humanamente hablando, estaríamos perdidos. Nadie tendría bendición. No estaríamos vivos siquiera, porque no hay un solo creyente que deje de pecar siquiera un día. Dice la palabra, todos pecamos. Todo significa vos, yo, tu vecino, mi vecino, todos pecamos. No hay una sola persona que deje de pecar. Entonces, si las bendiciones dependiesen de eso, definitivamente no habría bendición alguna. Jesús vino a decirnos en la cruz del Calvario, yo a ustedes les bendigo no por lo que hacen, sino porque ustedes creen verdaderamente en mí. Eso es suficiente. Y esto lo vemos reflejado en el libro de Josué a través de Rahab la ramera. Rahab la ramera empezó a orar, empezó a rogar, dice el versículo, porque usa esa misma palabra, ¿verdad? El versículo 12, os ruego, dice. Le ruega, empieza a rogar por su vida, pero no por quienes eran los espías, sino por quién era Dios. Entendé bien este punto. Ella empieza a decir en el versículo 9 de Josué 2, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país. Atendé el 10. Acá empieza a ver por qué hace el ruego. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, has desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Rahab, aclaremos, mi hermano, mi hermana, no tenía instrucción alguna. No era creyente, no conocía de Dios, no conocía la ley, no conocía la gracia, no conocía nada. Solamente conocía que Dios era extraordinario. Solamente Rahab sabía que Dios era poderoso al extremo. Solamente Rahab entendía que Dios era maravilloso, que para él no había imposible. Fíjate cómo está hablando. Ella le dice, yo sé que Dios es maravilloso porque Él ha secado el mar rojo para que ustedes pasen en seco. Yo sé que Dios es maravilloso porque Él les ha hecho derrotar a reyes mucho más poderosos que ustedes. Yo sé que para Dios no hay imposibles por lo que ella veía y por lo que ella sabía. Y en base a eso, mi hermano, mi hermana, ella presenta su ruego. Ella no dice en ningún momento, yo ruego a Dios porque yo me merezco o porque yo voy a dejar. No, nada. Ella dice, por cuanto para Dios no hay imposibles, yo reclamo esto. ¿Y sabes qué pasó?
la bendición fue mucho más abundante de lo que Rahab aún creía. Rahab clamó a Dios, rogó a Dios, no en base a su condición, sino en base a la capacidad de Dios, al amor de Dios, al poder de Dios. Así tenemos nosotros que estar actuando. Tenemos que orar clamando a Dios porque Él es el Dios de los imposibles, porque Él es el Dios maravilloso, porque Él es nuestro estandarte, porque Él es nuestra paz. Jehová Shalom, dice la palabra. Pero Shalom no significa solamente paz, significa paz, bendición, seguridad, fortaleza, sanidad. Esa es la palabra Shalom en el hebreo. No hay una palabra para englobar todo eso en el idioma español. Ese es nuestro Dios y a ese Dios extraordinario nosotros tenemos la posibilidad de clamar, de rogar, de pedir, de orar y de ver de manera extraordinario su poder, su misericordia, su gracia y su fidelidad. Y vas a ver, mi hermano, y vas a ver, mi hermana, como lo vio Rahab, que verdaderamente la bendición se merece y se obtiene por gracia, no por la condición, no por lo que hagas, no por lo que pienses, no por lo que desees, no por tu catálogo, sino por quien verdaderamente es nuestro amado y poderoso Dios. Rahab no pidió cualquier cosa. Rahab pidió una bendición gigantesca. Es como esa bendición que pide una persona enferma de cáncer. Y le dice, Dios, yo reclamo y declaro que soy sana en el nombre de Jesús. Ese nivel de oración es una oración extraordinaria. Dios le había dicho que tenía que eliminar al pueblo de Jericó, pero ella dijo, por más de que esto sucede, yo reclamo gracia. Y no pide una pequeña gracia así chiquitita. No pide, bueno, yo te pido, Dios, que aunque sea yo sea libre. No, Rahab en base a la grandeza de Dios pide algo grande. Rahab pide que le salven su vida a ella, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que estuvieran, a todo lo que formaban parte de su familia. Por lo bajo fueron 35 personas salvas a partir de la oración de Rahab, a partir de la oración atrevida de Rahab. Una oración que no se basaba, te repito, en su condición, porque era prostituta, una oración que se basaba en la grandeza y en el poder de Dios. No pidió pequeña cosa Rahab. Rahab pidió grande cosa. Y acá es donde me mueve la estantería en mi cabeza. Cómo nosotros los creyentes somos los que nos complicamos la vida. Tenemos el caso de Rahab, una persona, una prostituta, que simplemente reconoce el poder absoluto y maravilloso de Dios. Que simplemente reconoce cuán bueno, cuán extraordinario y cuán poderoso es verdaderamente Dios. Y basta. Y pide. Y ora. No tuvo problemas. No tuvo limitación. No tuvo pensamiento. No tuvo idea. Nada. Simplemente vio que Dios podía hacer algo y oró por eso. Nosotros los creyentes nos complicamos. Decimos, no me merezco, Dios, que yo te pida esta bendición porque soy esto, porque soy lo otro, y porque esto, y por aquello, y porque fulanito, y sultanito, y menganito. Y evidentemente que no recibimos, porque nosotros mismos nos bloqueamos a nosotros mismos. Nosotros mismos le decimos, Dios, yo te pido esto, pero yo no me merezco, Dios. Entonces Dios dice, bueno, paciencia. Rahab se merecía, no se merecía. Por eso la Biblia aclara que era una ramera, para que todos sepamos que
la condición de una persona no determina la bendición que puede recibir esa persona. ¿Me estás comprendiendo, mi hermano? ¿Me estás comprendiendo, mi hermana? No te compliques. No trates de entender si te mereces o no te mereces la bendición. Simplemente clama a Dios, porque Jesús ya te hizo acepto, porque Jesús ya te hizo agradable delante de Dios, porque Jesús eliminó toda limitación, porque Jesús eliminó todo obstáculo para que vos recibas la bendición. No lo dudes, mi hermano. Rahab, te digo, no tenía instrucción y oró. ¿Cuánto vos que tenés instrucción exagerada incluso te cuesta orar? Orá, declará lo mejor, la bendición abundante que Dios tiene para tu vida. No era poca cosa la bendición que estaba pidiendo Rahab, pero se animó. ¿Por qué? Porque sabía verdaderamente quién era el que iba a bendecir. Así que no dudó. Rahab no dudó. Ella creyó en su corazón. ¿Y cómo vos sabés eso? Porque ella ató el cordón de grana, color granate, un trapo, no sé, un cordón, ¿verdad? Algo de hilo granate que representa la sangre de Jesús. Y entonces, verdaderamente es algo extraordinario. ¿Y cómo terminó la historia? Porque yo no leí todo, no tenemos mucho tiempo. Vos sabés que nuestro tiempo es limitado. Siempre buscamos que termine en 30 minutos para no ser tan tedioso, máximo 40 minutos. Ahora estamos en 37 casi. Entonces, ¿sabes cómo terminó la historia? Terminó Rahab siendo salva con sus padres, con sus hermanos, con todos. Aproximadamente 35 personas, dicen algunos historiadores, ¿verdad? De que fueron salvos gracias a la oración de Rahab. Fueron los únicos sobrevivientes de Jericó. El resto de Jericó, todos muertos. Pero estas 35 personas recibieron la bendición porque creyeron en el poder de Dios. Mi hermano, mi hermana, yo quiero que empieces a creer en el poder de Dios. En el poder ilimitado de Dios. En el poder extraordinario de Dios. En el poder maravilloso de Dios. Que por la gracia que Jesús ha ganado por nosotros, tenemos acceso no a cualquier bendición. Tenemos acceso a la abundante y maravillosa bendición que Dios tiene para nuestra vida. Mi hermano, mi hermana, si Rahab con sus errores, con sus faltas y con su vida pecaminosa pudo lograr esta bendición de Dios, te aseguro que vos y yo, hoy siendo cubiertos por la gracia de Jesús, siendo considerados conforme a la palabra de Dios como justicia de Dios en Cristo, nosotros tenemos derecho a la mejor y abundante bendición en nuestras vidas. Mi hermano, mi hermana, no quiero terminar esta reflexión sin decirte que Rahab pidió la liberación, la preservación de la vida de 35 personas. ¿Es mucho eso? Es muchísimo. Es mucho atendiendo a la condición de ramera que era Rahab. Es muchísimo. Pero Dios no solamente le bendijo de esa manera. Rahab, la ramera, terminó siendo pariente de el rey David, la bisabuela del rey David, y está y forma parte de la genealogía de Jesús. Una prostituta, una ramera, una persona que no se merecía nada. Es el antecedente directo, es el pariente lejano de nuestro amado Jesús. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos reflexionando? Todo. Porque dijimos al principio que Dios no nos bendice solamente con lo que nosotros merecemos. Dios nos bendice de acuerdo a quién es nuestro Señor y nuestro Salvador.
Rahab pidió una bendición de 35 personas. Y Dios le dio las 35 personas, pero le dio una aún más abundante bendición. Dice la palabra de Dios en Mateo 1, genealogía, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2 de Mateo 1 dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Naasón. Y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Buz. Buz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Y Isaí engendró al rey David. Rahab luego se casó con Salmón, que era el bisabuelo del rey David. Salmón y Rahab eran los bisabuelos del rey David. Y sabes, vos me decís, wow, ¿cómo Dios puede bendecir tanto a una ramera? Por gracia. La gracia de Dios es infinita. Y vos me decís, wow, te quiero decir todavía que la bendición que Dios le dio a Rahab ni se limita todavía a eso. ¿Todavía hay más? Sí, porque Rahab le creyó a Dios. En el libro de la... Voy a tomar en la Biblia porque me olvidé de anotar esto. Esta porción de la palabra. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11 están los héroes de la fe. Vamos a ver un poquitito. Por la fe, dice en el capítulo... voy a ver un poquitito. Los héroes de la fe, ¿verdad? En los héroes de la fe está nuestra amiga Rahab. En Hebreos 11, 29 dice: por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab está en el sitio, en el salón de la fama de la fe. Rahab la ramera. ¿Cuál es su mérito? Creerle a Dios, no por su condición, sino por cuán bueno, cuán fiel y cuán maravilloso es nuestro Dios. Mi hermano, mi hermana, creo que fui lo suficientemente claro, guiado por el Espíritu Santo, de que la gracia de Dios es lo que a vos te permite ser bendecido, ser bendecida con toda bendición, con toda abundante bendición, porque eso es lo que vos te mereces. Mi hermano, mi hermana, no hay límite para vos. Sos el hijo amado, sos la hija amada de Dios. Y como hijo amado y como hija amada de Dios, verdaderamente te mereces lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Mi hermano, mi hermana, si Rahab está en el libro de la fama, en el salón de la fama de la fe, yo te aseguro que vos y yo tenemos derecho también a pelear ese lugar por fe en el salón de la fama de Dios. Mi hermano, mi hermana, te mereces. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.